vamos a iniciar con una lectura que dice Primera de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos en este proceso, ¿verdad?, de buscar al Espíritu Santo para que nos sanes y nos limpie de toda maldad. ¿Cuál será esta maldad? Las consecuencias de nuestro pecado. Nosotros seremos libres de las consecuencias del pecado si perdonamos y nos arrepentimos. Y una de las bases que tenemos en estos talleres es establecer nuestra relación personal con Dios como Padre Celestial, perdonando todas las heridas que tenemos con nuestros padres terrenales. Y vamos a empezar con lo que empezamos la semana pasada, los tanques, ¿verdad? Nosotros dijimos que teníamos 5 necesidades básicas. Primero, la necesidad de Dios, que está en todo ser humano. Necesitamos creer en alguien, ¿verdad? Y cuando las personas no consiguen la verdad, no se les ha predicado el Evangelio, entonces buscan creer en un árbol, seguir una persona, en una imagen, hacen una imagen con sus manos. Cuando conocemos a Cristo, entendemos que ese vacío que tenemos solo le corresponde a Cristo llenarlo, y cuando lo tenemos, entonces ya nos sentimos satisfechos y decimos como la mujer samaritana le dijo a Jesús le dijo a la samaritana que ya no iba a tener más sed. Ese es el primer tanque. Los otros tanques son las necesidades básicas del hombre, que son amor, protección, aprobación y perdón. ¿Por qué lo hemos canalizado así? Porque es una manera práctica de nosotros canalizar dónde están nuestras heridas. No es que yo diga, ay, pero es que me está pasando una situación y yo no sé dónde ubicarme. Con esta clasificación nosotros nos vamos a ubicar dónde están las heridas y cuál es la carencia que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos trabajar y por qué? Entendiendo esto, nosotros vamos a ser sanos y podemos aprender para ayudar a otras personas. El Espíritu Santo no nos puede llenar si estamos llenos de heridas, como aparece aquí, ¿verdad? Nosotros necesitamos vaciar esas heridas, esos rencores, esos traumas, para que el poder de Dios lo llene. Porque el único que puede sustituir a nuestros padres terrenales es el amor de Dios. Solo Dios los puede sustituir. No hay sustituto, no hay una abuelita. Ah, no, pero es que mi abuelita es buena, yo me crié con mi abuelita. Y no, si no te criaste con papá y mamá y no suplieron tus necesidades, pues hay algo que debemos sanar. Amén. Las personas cuyos tanques están dañados y vacíos por sus necesidades pueden traer heridas desde el vientre, heridas que se formaron en la infancia, en la adolescencia, no fueron satisfechas sus necesidades, y nosotros podemos notar en esas personas que están heridas, ¿verdad?, en todos estos tanques, que viven de problema en problema y con muchos quebrantos en la vida, y los quebrantos se les repiten una y otra vez. Pueden ser quebrantos económicos, quebrantos de salud, quebrantos en el hogar, en la familia, no tengo gracia en los trabajos, etcétera, etcétera. Para eso nosotros tenemos que ir a la raíz de estos problemas que están en nuestra relación con nuestro Padre terrenal. Y por lo tanto hay una barrera que nosotros no podemos solventar solo con la intervención del Espíritu Santo. Es importante, ¿verdad?, en la consejería, porque todos nosotros vamos a trabajar en la consejería, todos vamos a atender personas. Fíjense que ya el Espíritu Santo está enfocando de una manera fehaciente y fuerte el evangelismo hacia las otras personas. Nosotros tenemos mucha bendición y pues tenemos que sacarla afuera, y vamos todos a ser consejeros porque tenemos con qué. En la consejería nosotros podemos enfocar y saber cómo podemos ayudar a las personas.
si vemos lo que habla, si vemos cómo se comporta, si vemos qué es lo que siente. Una persona temerosa, ¿verdad?, que tiene muchos miedos y muchos traumas de miedo, entonces uno dice, mira, a ella le faltó protección, ¿verdad? Entonces la podemos identificar por aquí. Una persona esquiva, agresiva, antipática o con mucho rechazo o llena de culpabilidad, no le enfocamos que le faltó el amor de Dios por el amor a los padres. Una persona que es hablachenta, mentirosa, ¿verdad?, que siempre está queriendo tomar el primer lugar, que tiene competencia, entonces a esa persona le faltó aprobación. Entonces la idea de los tanques es canalizar dónde estamos heridos y por qué. Entonces vamos a empezar con el tanque vacío del amor. Algunas características. Entonces vamos a ir despacito viendo algunas características. Si se identifican con algo, pues lo van anotando para que en sus casas como tarea trabajen. Aquí yo empiezo con las personas que sirven con motivación equivocada para llenar su vacío. Muchas veces las personas sirven y trabajan y se esfuerzan muchísimo es porque están buscando llenar el vacío que les dejó sus padres de la carencia de amor. ¿Cómo se explica esto? Una persona que tiene dones de servicio sirve y siente un placer en hacerlo porque eso viene del don, ¿verdad? Y entonces, cuando no es sana, quiere servir y servir y servir y servir y no puede parar. Yo tengo aquí un testimonio de alguien que cuando el Señor le decía que tenía que parar de servir, que tenía que tomar vacaciones, no le gustaba, no quería tomar las vacaciones, no quería descansar, se inquietaba y se molestaba. Le preguntó al Espíritu Santo el porqué de esto y entonces el Señor le mostró que era que llenaba el vacío del amor con el placer que le producía el servicio, porque servir da placer, ¿okay? El placer que le producía el servicio y por eso ya no podía parar de servir. Entonces nosotros tenemos que limpiar nuestra motivación para nosotros servir y obedecer y hacer la voluntad de Dios, porque el deseo de servir constantemente le hacía sentir a esta persona que no podía parar porque ella se estaba autosatisfaciendo el tanque del amor. Cuando sanó, entonces ya pudo servir con una motivación correcta, hacer la voluntad de Dios, parar cuando Dios le dice que pare, y puede el Espíritu Santo dirigir su vida y decirle, esto no es de Dios, esto sí, aunque sea de su don. Este no es el tiempo para esto, aunque sea de su don. ¿Ok? Entonces es importante este punto para nosotros servir con la motivación correcta, sanar, llenarnos del Espíritu Santo para nosotros poder exponer nuestro servicio de una manera clara y transparente y que sea la voluntad de Dios, que no haya tropiezo. Personas también que quieren hacerlo todo y no delegan. Son personas que tienen el tanque del amor vacío, o sea, quieren acaparar todo, quieren hacerlo todas las cosas ellos. Y puede suceder en la iglesia, o sea, y se vuelven controladoras las personas, porque todo lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque el trabajo les produce placer, y entonces quieren acaparar todo el trabajo. También personas que demandan atención exagerada de su pareja, son absorbentes, nunca están satisfechas ni conformes, ¿verdad? En una oportunidad yo atendí a una persona que ella tenía muchos celos con la familia de su esposo y una competencia muy grande con la familia de su esposo, y aunque su esposo trataba de complacerla, de atenderla, ella no se sentía nunca satisfecha. ¿Por qué? Porque no están conforme, no están llena, siempre estaba insegura. Y cuando yo la atendí, yo le pregunté que cómo fue su papá, porque el esposo la amaba, la quería complacer, pero ella vivía con ese celo, no quería que visitara a su familia, no quería que hablara con sus hermanos, sino quería más y más y más para ella, pero nunca se llenaba.
Cuando yo le pregunté, yo le dije, ¿cómo fue tu papá contigo? Entonces ahí salió que su papá era pastor y su papá abandonaba pues sus hijos emocionalmente por trabajar en la obra. Ella tenía un rencor contra Dios, contra la iglesia, y a la vez estaba destruyendo su matrimonio. Cuando ella fue sana y perdonó a su papá, entonces el matrimonio se estabilizó, porque era que ella tenía una persecución con el esposo y el esposo no sabía qué le pasaba. Entonces ella no sabía lo que quería. Se han conseguido con esas personas que no saben qué es lo que quieren. Yo tuve etapas en mi vida que yo no sabía lo que yo quería. Yo decía, pero es que nada me llena, nada me satisface, y es por la carencia y falta de amor en nuestra vida. Seguimos con más ejemplos de personas que necesitan perdonar, arrepentirse y sanar. Personas que practican el sexo de manera desmedida, ¿verdad? Recuerden que estamos en el tanque del amor, es el que estamos viendo hoy. Practican el sexo de manera desmedida, son insaciables, o simplemente rechazan la actividad sexual, o sea, no quieren nada con eso. ¿Por qué? Porque sus padres no le dieron el amor, la ternura. ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada del amor, la ternura, el abrazo del papá y de la mamá? Entonces no están desarrolladas en esta área y por lo tanto, entonces tienen trastornos en esta área. Porque la persona que tiene deseos de sexo compulsivo, que es insaciable, que tiene trastorno en esta área, simplemente no recibió el amor y la ternura adecuadamente en su infancia. Entonces cuando grande tiene un gran vacío y como siente un gran placer, entonces quiere repetirlo constantemente y es como tener un saco roto. Entonces hay que sanar, llenar esa área, buscar de Dios, y entonces sí vamos a disfrutar lo que Dios nos dio para el disfrute de la vida, ¿no? Personas controladoras no respetan el derecho ni la libertad de los demás. Una persona controladora que no respeta el derecho ni la libertad de los demás es una persona que no recibió amor, no tiene consideración por los demás, porque tiene un vacío muy grande y todo lo quiere para él. También personas que son capaces de atraer cualquier enfermedad para lograr la atención de los seres queridos. Hay personas hipocondríacas. Me siento mal, me duele aquí, hay uno que le duele un día la cabeza, otro día le duele una muela, otro día le duele el estómago, porque necesitan atraer la atención de las personas a través de enfermedades. Y eso pues no es de Dios. Y se vuelven hipocondríacas, buscando el amor y el afecto y la atención de las personas que le rodean. En una oportunidad atendí a una amiga mía, ella la operaban muchísimo y ha pasado por quirófano muchas veces, y en una de esas operaciones ella no se recuperaba, y incluso llevamos al pastor para que orara por ella, pero yo veía que la cosa se tardaba como mucho. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué ella no se para de esa cama? ¿Qué es lo que sucede? Y el Señor me mostró que era que ella había declarado que se iba a enfermar de verdad, que ahí no se iba a parar, para demandar afecto y atención de sus hijas y de su esposo. Entonces yo fui y hablé con ella y se lo dije, y ella se puso a llorar, me dijo que era verdad. Empezó a sanar las heridas de su papá, porque ella demandaba de sus hijas y de su esposo lo que su papá no le había dado. ¿Okay? Entonces ella sanó, empezó a trabajar esto y bueno, y salió de esa cama, porque desean estar enfermos para ver una atención mimosa, una atención amorosa, y esto no es de Dios, porque nadie tiene que utilizar eso para manipular. Seguimos con los ejemplos de personas que necesitan ser sanados en esta área, ¿no? Personas que cuando se les muere un ser querido pasan mucho tiempo sin consuelo. ¿Han conocido personas así? Okay. Pasan mucho tiempo sin consuelo, y puede ser dos cosas. La primera es que la persona fue egoísta con ese ser querido
y no le dieron afecto ni le dieron el amor que esa persona merecía o necesitaba, y le invade un sentimiento de culpa, le invade una culpabilidad de lo que no le dio, de lo que no hizo, y se acabó el tiempo. Entonces ahí necesita salir de la culpabilidad, que lo vamos a ver más adelante, para poder sanar y dejar libre a la persona pues que partió ya de este mundo. También puede suceder lo contrario, que personas que le han dado todo a ese ser querido y sin embargo no superan la pérdida. Entonces en este caso y lloran y pasan 3 meses, 4 meses, años, y siguen llorando porque el ser querido se fue. En este caso es el otro punto, que es que se cae en idolatría. ¿Por qué se cae en idolatría? Por la carencia de amor paternal. Cuando una persona no ha recibido amor paternal, ¿verdad?, de papá y mamá, cualquier persona que venga a su vida la entroniza primero que Dios. Entonces toma a esa persona como que es su protector, como que es su compañero, es su todo, de primero, y el Señor está en segundo lugar. Entonces ahí se cae en idolatría. En una oportunidad conocí a una hermana que ella le pidió al Señor un esposo, se lo pidió, y el Señor se lo dio, un hombre de Dios, y se casaron, duraron 5 años de casado, y él murió de un infarto repentinamente, ¿no? Y ella no se reponía del duelo, no se reponía, le dieron crisis, y sabíamos que ella no había querido aceptar lo que era la sanidad, y por eso no salía. Entonces eso porque él se había convertido para ella en su ídolo, en su Dios. Entonces no podía superar el duelo, no podía salir de del pecado de idolatría porque no lo aceptaba, hasta que la dejamos tranquila porque ella no escuchaba. Y después, como a los 3 años, que ella seguía llorando y llorando, que no es normal, porque hasta los psiquiatras dicen que un duelo, pues lo máximo que puede durar es 2 años, ¿no? Y entonces ella cayó en cuenta de que ella tenía una idolatría con su esposo. ¿Por qué tenía idolatría con su esposo? Porque tenía el tanque del amor vacío, y ella se aferró a él, se aferró de esa manera y no podía salir de esa idolatría. Entonces, cuando hay esa idolatría, no se acepta la voluntad de Dios, y por lo tanto las personas sufren. ¿Qué debe hacer? Entonces debe arrepentirse por la idolatría y buscar la raíz de esa idolatría. ¿Cuál es la raíz de esa idolatría? La falta de afecto paternal. Que en el primer libro yo pongo unos ejercicios, ¿verdad?, para trabajar con el tanque del amor. Seguimos con personas que necesitan sanar, personas que se casan con personas mayores, pueden tener necesidad de afecto o de ternura maternal o paternal, según sea el caso. Fíjense que la escogencia de pareja debe estar centrada en el amor y en la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Y debemos buscar la voluntad de Dios, y debemos examinar cuál fue la motivación por la cual nosotros nos casamos. El hecho de que haya tantos divorcios, tantos problemas familiares entre las parejas, es por la motivación por la cual la persona se casó. Entonces nosotros debemos arrepentirnos cuando la motivación es equivocada. Por ejemplo, si una persona se casa con una persona mayor que él, la motivación es que está buscando afecto. Si es una mujer, está buscando papá, porque son diferencias de edades muy grandes que a veces se ven. Si es la mujer, está buscando papá, y si es el hombre, está buscando mamá. Necesita satisfacer eso. Yo comprobé esto con una persona muy cercana que se casó con una señora pues mayor, cristianos los dos, mayor que él 14 años, ¿no? Y los padres de él no estaban de acuerdo. Y le ponían obstáculos para el matrimonio, sin embargo lo hizo. Entonces un día yo le pregunté, yo le dije, ¿y qué fue lo que te llamó la atención de ella para casarte, no? ¿Y sabe qué me contestó él? Me dijo, su ternura.
Y yo dije, ve, está buscando mamá, su ternura, porque ella es muy tierna. Entonces él ya después se divorció de ella, después de buen tiempo se divorció y se casó con una más joven. O sea, ahora tiene una esposa pues más joven. Entonces tenemos que velar la motivación. Cuando nosotros nos llegan personas con problemas en el matrimonio, lo primero que tenemos que investigar es la motivación por la cual se casaron. Se casaron por amor, se casaron dirigidos por la voluntad de Dios, y ahí nosotros vemos cantidad de casos que hay personas que me dicen, bueno, yo le hice brujería para que se casara conmigo. Sí, ¿por qué te casaste? Me casé por el dinero. Y muchas veces la persona ni lo sabe, sino que se inclina por esa motivación, y después el Señor es que se lo dice. Me casé por el dinero, me casé por salir de mi casa. Entonces son motivaciones que hay que trabajar, arrepentirnos, perdonar y trabajar la base, que es la base paternal. ¿Cómo la vamos a trabajar? Haciendo nuestra tarea de los tanques, que es que no es algo súper completo, pero es una guía para que el Espíritu Santo le vaya sanando. ¿Okay? Entonces esto es muy, muy importante, porque vamos a atender muchas personas. Es más, se pueden restaurar matrimonios. En este tiempo yo estoy atendiendo una pareja que está siendo restaurada. Su motivación para casarse fue equivocada, pero ellos son cristianos y están dispuestos a empezar, y el Señor va a poner el orden en ese matrimonio. Tuve también otra persona que se casó y el esposo la maltrataba muchísimo, aquello era tremendo. Y bueno, analizando e investigando y preguntándole a ella le había hecho brujerías. Entonces cuando la persona le hace brujerías a un hombre para que se case contigo, el hombre se convierte en tu verdugo. Él la maltrató, pero al extremo. Pero ella, en los caminos del Señor, se arrepintió, pidió perdón y todo. Ella se arrepintió de verdad y siguió todo este proceso, y el matrimonio se restauró. Él llegó a tratarla bien, él llegó a amarla, a protegerla, a tratarla con consideración, y no la maltrató más nunca después de ella pasar su proceso. ¿Por qué? Porque ella empezó a sanar la carencia paternal que ella tenía. También conocí un caso de una persona que las autoridades le decían que no se casara porque ella tenía 20 años menos que él, y el líder de la iglesia le decía que no, y todo el mundo le decía que eso no era la voluntad de Dios. Simplemente la muchachita era huérfana de padre y veía en él un papá, porque la pastora le preguntó qué es lo que te gusta de él, porque esa es otra señal. Cuando nosotros atendemos pareja o personas que están enamoradas en un yugo desigual, nosotros le podemos preguntar bueno, yo quiero dejarlo pero no puedo, ¿verdad? Porque están atadas las emociones y los sentimientos. ¿Qué es lo que te atrae de él? Entonces, lo que le atrae generalmente es la carencia que tuvo de su papá, en este caso, o de su mamá, en todo caso. En este caso de esta persona, que la muchacha era 20 años menor que él, le preguntaron a ella qué le atraía de esta persona, y le dijo todas las características que ella hubiera deseado en su papá. ¿Okay? Entonces se casaron porque desobedecieron a la autoridad, y él me confesó un día que eso no fue luna de miel, que fue luna de hiel. Sí, porque se casaron fuera, sí, fue fuerte, y están separados, se separaron inmediatamente, porque se están uniendo. Y fíjense, en el caso de esta persona, ellos, como se les imponía, de que se les decía que eso no era de Dios, que esperaran, que analizaran, que ella era muy joven, que él le llevaba 20 años. Entonces ellos decidieron separarse. Se separaron por 2 años, pero a los 2 años ellos dijeron, seguimos sintiendo lo mismo. Y claro, tienen que sentir lo mismo porque no han sanado. Se separaron para ver lo que decían las autoridades, pero como no había sanidad, entonces ellos se casaron porque pensaron
que esa era la voluntad de Dios. Entonces, vean lo importante de sanar nuestras heridas paternales. Si no hemos sanado los tanques, no podemos discernir la voluntad de Dios. Esto es importante, nosotros sanar, ¿verdad? Porque en el momento de escoger pareja, pues esto va a tener prioridad, nuestras carencias y nuestras necesidades. También seguimos con la lista de personas que necesitan sanidad. Personas que van a la prostitución o cambian de pareja con mucha frecuencia, simplemente no tuvieron amor paternal y no se valoran a sí mismos y por eso caen en esa condición, ¿no? También, fíjense que el homosexual sí puede ser sanado y nosotros debemos prepararnos porque vamos a ayudar muchas personas así. El homosexual simplemente busca el abrazo, los mimos, el cariño, la protección y la aprobación que el padre no le dio. Tiene todos esos tanques vacíos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca. Y por eso, conociendo todas estas cosas y toda esta ayuda que nos ha dado el Espíritu Santo, en una persona con inclinaciones homosexuales o practicando el homosexualismo, se puede sanar. Se puede sanar si él quiere, o si ella quiere, si desea seguir a Cristo, el Señor lo sana. También, como dije la vez pasada, el homosexualismo puede venir por el deseo de los padres del sexo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, si teníamos un bebé varón en el vientre, queríamos que fuera hembra. Y entonces allí entra un espíritu de rebelión en el bebé, y él quiere agradar porque el bebé en el vientre siente y tiene vamos a decir, el deseo de agradar a los que le rodean, en este caso sus padres, ¿verdad? Entonces dice, bueno, papá quiere que yo sea hembra, entonces yo voy a obedecer, o mamá quiere que yo sea varón, entonces por el deseo de ser aceptado, porque la aceptación y la aprobación es una necesidad básica del ser humano. Entonces, por ese deseo de aceptación, entonces en el vientre cambia y toma decisiones, ¿okay? También el abuso de los padres, el maltrato físico o verbal del padre con la madre puede tornar a un varón en homosexual, porque simplemente no quiere parecerse a la imagen paterna que tiene. Entonces, si papá, por eso es que los padres deben cuidarse mucho de que lo mejor, como dije la vez pasada, que le puede dar un padre a un hijo o a una hija es tratar bien a su pareja y no hacerse daño mutuamente, porque eso lo perciben los niños. Y de ahí puede venir una decisión de que el niño no quiera parecerse a su papá, ni quiera parecerse a su mamá. Pueden odiar a su mamá, ¿ok? Fíjense, el maltrato de abuso del padre, nosotros tenemos aquí en Primera de Pedro 3:7. Y vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es tan grave el maltrato entre las parejas que dice la Biblia que las oraciones tienen estorbo, se convierten en techos de bronce. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos evitar los pleitos, las discusiones y trabajar más bien con nuestras heridas y nuestras necesidades en el Señor. También personas que están heridas en el tanque del amor, personas que no ven la provisión de Dios, no pueden ver la provisión de Dios porque el Padre terrenal no fue un proveedor. Muchas veces vienen personas que tienen muchos problemas en el área económica, ¿verdad? Y cuando nosotros analizamos
su vida, entonces vemos cómo fue tu papá en esa área. Entonces papá no fue proveedor y por lo tanto no puede creer que Dios le va a proveer. De hecho, a mí me pasaba eso. Yo tuve muchos problemas en el área de la provisión, pero problemas así que tocaba fondo porque no sabía qué pasaba. Yo buscaba de Dios, seguía, oraba, servía en la iglesia. Sin embargo, la provisión económica cada día iba peor. Y yo le decía, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Yo no he matado a nadie. ¿Cuál es mi pecado oculto? ¿No? Hasta que el Señor me mostró y me reveló que yo tenía que trabajar el tanque del amor en el área de la provisión. Yo tenía que perdonar a mi papá y empecé a hacer mi lista, así como yo recomiendo en el libro, de todas las veces que yo necesité provisión de mi papá en detalles pequeñitos, que yo necesité provisión de mi papá y mi papá simplemente no me lo dio por X circunstancias. Yo no sé si era que no tenía, yo no sé si era que era pichirre, yo no sé, pero lo cierto es que no me lo daba. Entonces no fue proveedor y por lo tanto yo tenía muchos problemas en la fe, en creer en Dios como proveedor. Yo decía, no puede ser. Entonces cuando me hablaban de que Dios me iba a proveer, eso me daba rabia. Eso es una señal. Cuando usted siente una emoción negativa en su corazón, es una señal de que hay pecado. Me molestaba porque yo decía, no, es que eso de que Dios me va a proveer, eso es una sinvergüenzura. Yo tengo que trabajar. Y Dios me fue llevando en una oportunidad. Me atendieron porque yo estaba muy mal. Yo decía, bueno, yo lo que quiero es trabajar, pero el trabajo no venía o se estorbaba. Entonces yo ahora me acuerdo y me da risa porque me empezaron a ministrar. Entonces me dice, pero yo no entendía qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces yo fui a casa de estas hermanas porque, bueno, tenía falta de provisión económica, estaba horrible en el suelo, no tenía empleo, no tenía nada. Entonces ella me empieza a preguntar algo que a mí me pareció incoherente en ese tiempo. Me dice, ¿y cómo fue tu papá contigo? Digo, mire, hermano, mi papá ya se murió. Así que yo lo que quiero es orar para que el Señor me dé mi trabajo. Y entonces ella, tú sabes, me fueron por otra vuelta y me dijeron, total que me dieron la vuelta hasta que yo pude como medio aceptar la cosa, pero todavía eso no me cabía en la cabeza. Y bueno, no lo entendía. Total, cuando me fui a la casa, el Señor me amplió, el Espíritu Santo me dijo, sí, tienes problemas económicos porque tu papá no fue proveedor para ti. Entonces, yo digo, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues yo estaba apurada con el asunto. Entonces, empecé a trabajar minuciosamente, perdonando a mi papá por cada detalle que no me dio, o que me quitó, o que por lo que fuera. Si era que no tenía, no sé, pero sí, yo lo que sé es que yo estaba herida y no tenía la provisión. Y empecé a trabajar con eso y el Señor empezó a sacar muchas cosas y bueno, y las cosas empezaron a mejorar. Ahora sí creo que las cosas de nuestros padres tienen que ver con las cosas que nos suceden. En ese momento me parecía incoherente. Yo decía, hermana, ¿qué le pasó? Yo vengo para que oren para mi provisión, para mi trabajo, y me preguntan que por mi papá, si ya se murió. Y esas son las cosas que muchas veces no entendemos, pero el Señor obra a través de caminos misteriosos. Y debemos sanar, ¿verdad? Porque la Biblia dice que las bendiciones nos alcanzarán. La Biblia nos señala en Deuteronomio 2:1, creo que es que nos señala, que dice que las bendiciones te alcanzarán. Si las bendiciones te van a alcanzar y yo estoy pasando una crisis en este momento, yo debo investigar para ver qué fue lo que pasó, qué debo perdonar de mis padres, que son los que marcan la base de mi vida. ¿Ok? Entonces, porque la Biblia dice que las bendiciones nos van a alcanzar, no tenemos ni siquiera que perseguirlas y buscarlas, ellas van a venir a nuestra puerta. Y de hecho, bueno, hoy en día nosotros podemos ver que las bendiciones nos alcanzan
Las bendiciones vienen a nuestra vida sin que las estemos buscando. ¿Ok? Otro impedimento para la provisión de Dios es el ejemplo negativo de nuestros padres en cuanto a la administración y romper patrones, ¿verdad? Patrones de administración del dinero, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que investigarlo cuando una persona venga con dificultades económicas para ver qué tiene que romper, qué patrones tiene que romper en su vida para poder ser sano. También otro obstáculo para la provisión es la soberbia, la queja, ¿verdad? La falta de gratitud trae maldición a nuestra vida. Entonces debemos analizar por qué pongo la provisión en el tanque del amor, porque no podemos dar si no tenemos amor, y el amor y el dar están conectados entre sí. Fíjense que cuando yo tenía ese problema de la provisión, yo lo que hacía era quejarme con mis amigas, quejarme. Yo decía, pero mire, es que no sé qué voy a comer mañana, no tengo para el mercado, no tengo esto, no tengo lo otro. Y un día el Señor me llamó la atención y me dijo que yo simplemente estaba hablando mal del Dios proveedor que yo tenía. De ahí dejé de quejarme porque me arrepentí delante del Señor y porque la queja estorba la revelación del Espíritu Santo. Si tú te quejas, no, debemos buscar al Señor. ¿Ok? También tengo otro testimonio aquí de una persona que tiene que ver con la provisión. Vamos a recibir mucha gente con falta de provisión, entonces tenemos que saber cómo ayudar. Una persona que ella tenía muchas dificultades económicas y empezamos a investigar por qué. Y ella, asistiendo creo que a uno de los talleres, ella dijo que ella tenía un rencor contra Dios como proveedor. ¿Por qué? Porque en la época de Navidad, cuando ella era niña, ella era muy pobre, ella veía que los niñitos que tenían más recursos, sus padres, le traían regalos y a ella no. Entonces ella sacó la conclusión, tenía un patrón de pensamiento de que Dios no amaba a los niños pobres. Dios no la quería a ella porque era pobre. Entonces hubo que romper ese patrón que estaba en su mente, que se formó de niña para que ella pudiera ver la provisión. Fíjense, en este caso de esta persona puede haberse formado un resentimiento social, envidias y robos, ¿verdad? Puede el enemigo atacar esas áreas de falta de provisión con eso, con resentimiento social, de que los ricos son malos, de que los ricos le quitan las cosas, envidias a las personas que trabajan y tienen otras cosas, y de codicia que los lleva al robo. ¿Okay? Entonces es importante investigar todas estas cosas. Personas que no reciben amor de los demás y tampoco el amor de Dios deben procesar su vida. Porque hay personas que dicen que, a mí me parecía, cuando yo estaba recién convertida, yo no entendía eso de que Cristo me amaba. Decía, pero eso sí es raro, decía yo. Y era porque yo no conocía el amor. Mi papá y mi mamá, pues ellos fueron huérfanos los dos, ¿qué me iban a dar a mí? ¿Verdad? Entonces yo no podía entender eso. Ahora pues gracias a Dios, sí, el Señor ha sanado, ¿no? Ajá. También necesitan perdonar el tanque del amor, personas que no reciben el amor de los demás. Por más que usted se ponga amoroso, cariñoso, atento, ellos no lo reciben. Y tampoco, por lo tanto, reciben el amor de Dios, porque tienen pactos de indiferencia que hicieron cuando eran niños para no sufrir. Muchas personas tienen pactos en su vida para no sufrir, porque pasaron una infancia traumática, difícil. Entonces eso endurece el corazón. Entonces son indiferentes, ¿verdad? No sufren, no le afectan las cosas que le pasan en la vida, pero tampoco reciben el amor de Dios. Si a usted le cuesta entender o recibir el amor de Dios, analice si hay algún pacto de indiferencia en su vida, por algún trauma que padeció, por alguna circunstancia que vivió fuerte. Entonces ese pacto de indiferencia se debe romper.
¿Por qué? Porque la persona no quiere sufrir. Y nosotros podemos ver que podemos establecer la diferencia en el Señor de lo que es sufrimiento y quebrantamiento. Podemos hacer una diferencia. ¿Quién es el que sufre? Sufre cuando te quejas, cuando te amargas y buscas culpables en la situación. Entonces ahí tú sufres. Cuando estás siendo quebrantado por el Señor, el quebrantamiento es cuando nosotros nos humillamos ante Dios, buscamos el rostro del Señor, buscamos la raíz del problema y empezamos a perdonar y a sanar. Entonces hay una diferencia entre sufrimiento y quebrantamiento. El quebrantamiento, vamos directo a la presencia de Dios para que el Señor nos ayude. Y el sufrimiento es cuando nos quejamos, nos amargamos y empezamos a buscar culpables. O sea, no, que yo soy así porque mi mamá no me dio, yo soy así porque mi papá me hizo, no, ya los culpables, como aparece en la lámina, no deben existir para nosotros, solamente los perdonamos y tomamos la responsabilidad en nuestro corazón de sanar, perdonar, dejarlos libres y nosotros sanar. Podemos ver en 2 de Crónicas 7:14, cuando hay problemas, aquí tenemos unas instrucciones claras y precisas de lo que tenemos que hacer, que dice: si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si nosotros seccionamos ese versículo, nosotros podemos ver todo lo que tenemos que hacer cuando hay un problema. Buscar el rostro del Señor y vamos a conseguir la raíz de nuestros problemas y la vamos a desarraigar, como dice en Mateo 15:13, que Jesucristo vino a desarraigar lo que su Padre no plantó. También necesitan perdonar personas con sentimientos de soledad y aislamiento. Esto sucede porque los padres tuvieron falta de comunicación con el niño. El niño decidió ser solo, aislado y apartado. Nosotros vimos, creo que la semana anterior o la otra, todos los detalles. Repito. Personas que necesitan perdonar, personas con sentimientos de soledad y aislamiento. ¿Okay? Esto sucede porque los padres tuvieron falta de comunicación con el niño. Un niño, en los padres que no se comunican con él, entonces se aíslan y el enemigo lo ataca con un espíritu de soledad. Ese espíritu es muy fuerte porque vemos que el niño no busca amistades, no busca comunicarse, siempre está solo jugando por allí. O sea, la soledad es su compañía, debemos estar pendientes de esto. Incluso cuando llegamos a grande nos gusta estar solos y eso no es normal porque Dios nos llamó, dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Okay? Los padres de estos niños, ¿verdad? O de estas personas que sufren de soledad no se interesaron en saber qué piensa el niño, no dedican tiempo de calidad para saber cuáles son sus intereses, sus gustos, sus deseos, no le dan el estímulo que él necesita, el afecto, ni tampoco le imparten los principios bíblicos. Una manera de tener comunicación con nuestros hijos es impartirles los principios bíblicos, porque estamos sembrando la palabra de Dios. Y fíjense que el espíritu de soledad puede impedir el plan de Dios para su vida, porque el propósito de Dios para cada uno de nosotros tiene que ver con la gente. Si no salimos de un espíritu de soledad, entonces nosotros no podemos ser usados para la gente en el Señor, para traerla a los caminos del Señor. ¿Okay? También necesitan perdonar y arrepentirse las personas con adicciones. Las personas que tienen adicciones simplemente están llenando un vacío que debería ser lleno por el amor de Dios y el amor de los padres. Muchas veces la persona que se droga, que es alcohólico, tiene un vacío y un dolor muy grande que quiere tomar para olvidarse un rato del dolor que siente, del vacío que tiene. ¿Okay?
Las adicciones pueden ser heredadas. Nosotros tenemos que investigar en cada persona, porque muchas veces no podemos salir de una adicción y es porque hay una herencia, que la Biblia lo llama que pasa de generación en generación como maldición, ¿verdad? ¿Qué hacer con las adicciones? Perdonar a la persona que la impartieron, ¿verdad? Que te ayudaron a llegar a esa adicción, arrepentirse, tomar la decisión de dejar el pecado, de dejar eso y buscar ayuda. Una adicción fácil no la puede la persona resolver solo, tiene que buscar la ayuda. ¿Okay? También debe preguntar qué me dejó en mi carácter esta adicción. Si en el pasado fue una persona alcohólica, yo debo preguntarle al Espíritu Santo qué me dejó esto en mi carácter y en mi vida. Otras personas que necesitan perdonar, personas rechazadas, que cuando el niño mayor nació le dicen, te quitaron el puesto. Te quitaron el puesto, ya tú no eres el bebé. Entonces el niño mayor tiene un rechazo y por allí puede venir la envidia. La envidia y rencillas entre los hermanos. Ahorita estoy atendiendo un caso que ella tiene su hijo de 20 años y tiene otro como de 12, pero ella tenía como una preferencia por el de 20 años y ahora el de 12 se la reclama. Y le dice la verdad, le dice que tú prefieres a mi hermano por esto. Y ahorita ella está procesando eso y está trabajando en su vida con esto. Pero yo le dije, no, tú estás haciendo mal, eso no lo puedes hacer. Tienes que analizar por qué tú tienes esa debilidad con tu hijo mayor. Y en efecto, la averiguó y ya el Señor sanó. Y tuvo que pedirle perdón a su hijo pequeño, ¿no? Entonces vamos ahora a las maneras prácticas. Entonces hemos dicho una cantidad de puntos para que tengamos como una idea. Si Dios tocó algún punto en su vida, pues usted lo anota, lo trabaja, y si no, lo guarda para cuando le toque atender a una persona. Maneras prácticas de expresar el amor. Es necesario expresar el amor a los hijos en la niñez con toques afectivos, abrazos, besos, palabras de aprobación, que es muy importante la palabra de aprobación, aliento, estímulo, darle pequeños regalos, detalles, tener atenciones, jugar con ellos, dije la semana pasada que era muy importante, involucrándonos en su mundo, ¿verdad? Perdón, ¿puede retroceder la cita? Ajá, la retrocedo. Es necesario expresar amor a los hijos en la niñez. ¿Cómo se lo vamos a expresar? Con toques afectivos, abrazos, besos, palabras de aprobación, aliento, estímulo, darle pequeños detalles como regalos, ¿verdad? Tener atenciones, jugar con ellos para que nos podamos involucrar en su mundo, involucrarlos en las cosas del hogar, hacerlos partícipes en las cosas del hogar, escribirle notas de ánimo, ¿verdad? Escucharlos atentamente. Y escuchar es una manera de expresar amor. Nosotros no nos imaginamos lo importante que es escuchar, aprender a escuchar. Y fíjense que es tan importante que la palabra lo dice en Santiago 1:19. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, es muy importante, y hay alguien que dijo de una manera graciosa, que por eso Dios nos había puesto 2 oídos y una boca. Entonces, porque es muy importante escuchar. Cuando tú escuchas a una persona atentamente, le estás dando aprobación, le estás dando amor, le estás diciendo que esa persona es importante para ti y vale. Y muchas veces nosotros con los hijos están hablando con nosotros y estamos fregando, estamos haciendo cosas, estoy ocupada, estoy corriendo. Así sí habla, que yo te oigo. Habla, pero mírame, a mí me lo han dicho, pero mírame, pero ponme atención, ¿no? Entonces uno
se cree como que tiene una habilidad extraordinaria, que puede leer un libro, fregar un plato, ¿verdad? Y escuchar a la vez. No. Debemos, debemos prestar atención y escuchar. Escuchar es una manera de demostrar amor a la persona, ¿okay? Es importante compartir con nuestros hijos el amor de Dios, compartiendo la palabra con nuestro ejemplo, porque si decimos la palabra y no tenemos ejemplo, entonces estamos dando una doble vida, ¿no? Ajá. Fíjense, a veces nosotros tenemos prioridades equivocadas en cuanto al tanque del amor. Vivimos en un mundo violento, rápido, todo el mundo está ocupado, no nos alcanza el tiempo, porque la Biblia dice que en los últimos días los días se acortarán, ¿verdad? Pero nosotros, cuando tenemos hijos pequeños que los estamos formando, debemos tener las prioridades bien centradas, porque podemos tener las prioridades equivocadas, como limpiar la casa, trabajar horas extra, preparar la comida, asistir a actividades sociales, ir a todas las actividades de la iglesia. Todo esto es importante, pero debemos estar atentos al momento que nuestros hijos requieren atención, porque esto los va a marcar para toda la vida, de verdad que sí. Y después vamos a llorar nosotros como papá. El tiempo que no le dimos porque queríamos que la casa estuviera limpia, la ropa planchada, y lo que en realidad el niño necesita es amor y afecto. La casa se limpia después, pero eso yo no lo entendí, ¿verdad? La casa se limpia después, las otras cosas tienen otro lugar. En primer lugar es formar la vida emocional de los niños. Cuando los hijos se van de casa, lo único que se llevan en su corazón es la ternura que le expresamos y el amor que le damos. Por eso es que vuelve. Yo dije el otro día, si le das lujos, juguetes, ropa, buen colegio, eso no los hace volver, pero la ternura, el amor y el cariño sí los hace regresar a los padres. ¿Okay? Ajá. Es aconsejable que hagan los ejercicios del libro, ¿verdad? Ahí hay una lista, para dejarlo hasta aquí, ahí hay una lista de ejercicios donde tú vas a hacer de qué manera te hubiera gustado que tus padres cumplieran contigo el rol de padres proveedores y del amor. Haces tu listica, como a lo mejor en otra oportunidad oyeron el taller, pero a lo mejor hacen su lista de nuevo y van a ver que Dios va a sacar nuevas cosas, ¿ok? Haz una lista minuciosa de cómo te hubiera gustado que tus padres te dieran amor y afecto. Cuando tengas esa lista, empiezas a perdonar y arrepentirte del rencor que has guardado en tu corazón durante todo ese tiempo. Probablemente tengas ganas de llorar, déjalo salir, ese llanto, y deja que el Espíritu Santo te guíe, ¿no? Es importante hacer estos ejercicios porque vamos limpiando nuestra vida, porque si no hacemos los ejercicios, cuando vienen las otras cosas, entonces no las vamos a captar. Primero, porque no somos obedientes, y segundo, porque no hemos trabajado en la base. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, a continuación yo les voy a dar unos ejemplos que aparecen en el libro número 1, cómo me hubiera gustado que mis padres me expresaran amor. Aquí yo puse unos ejemplos para orientarles, pero cada quien es diferente y tiene una necesidad diferente. Que me dieran un abrazo tierno al levantarme. ¿Cuántos de nosotros nos levantábamos corriendo y nadie nos abrazó? Nadie nos dio un beso, ni nos dijo buenos días, qué linda amaneciste, ¿verdad? Ajá. Que me cargaran y me sentaran en las piernas, que me acariciaran la cara y la cabeza, que me llevaran a comer un helado, que me expresaran lo mucho que me querían. Yo nunca escuché eso en mi casa. Yo decía, por eso yo decía, me parecía tan extraño, ¿no? Pero por eso, porque a mis padres no se lo dieron. Que me hicieran sentir lo importante que soy en la familia con mis opiniones y sugerencias. Hay que darle el lugar
que el niño merece y se sienta, porque ese niño cuando crezca va a ser seguro donde quiera que se encuentre, cuando vaya a trabajar. Nosotros estamos formando los hombres y las mujeres del futuro para nuestro país y para el reino de Dios. No me dijeran que soy la oveja negra. Ah, no, es que este es el más tremendo de la casa. Esta es la oveja negra, este es el que no se aguanta, este es el rebelde. Todas esas etiquetas nosotros las tenemos que trabajar. Que no me dieran dinero para mi merienda, que me dieran un beso cuando estaba triste, me preguntaran por qué estoy triste, ¿no? Que me expresaran amor con toques afectivos, que me dieran un abrazo de apoyo cuando sacaba malas notas, no que me regañaran. Entonces estas son sugerencias, pero cada quien va a hacer su propia lista y va a trabajar, ¿ok? La Biblia dice que el bebé en el vientre tiene emociones, cuando dice que el bebé saltó de alegría en el vientre de Elizabeth. Entonces él en el vientre tiene emociones y él se entera del entorno. Hoy en día los psicólogos, yo estaba escuchando una psicóloga que ella dice, ella está embarazada, pero delante de ella no podemos hablar porque el bebé está percibiendo y entendiendo todo lo que se está diciendo. Así dice la psicóloga, la ciencia ya lo acepta, que el bebé oye, entiende y toma decisiones. Lo que pasa es que cuando sale no puede hablar, pero las trae ahí dentro, ¿okay? Que fíjate que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Nosotros no fuimos creados para estar solos. Y hay personas que dicen, por ejemplo, yo he escuchado dos personas que me dicen, bueno, pero es que no he conseguido amistades en la iglesia. Ok, venir a la iglesia con esa motivación no es correcto, ¿verdad? Venimos a la iglesia a buscar de Dios, a formarnos y edificarnos. Pero sí es importante que nosotros tengamos compañerismo, tengamos amistades. Y yo meditaba después que le oí decir a esta persona en eso, y yo le dije, bueno, cuando hable de nuevo con ella, le voy a dar un secreto para conseguir amigos. ¿Y saben cuál es? ¿Están dispuestos a hacerlo? Para tener amigos. Discipula. Discipula a alguien. Mira, yo no voy a decir mis mejores amigas, pero tengo que mis discípulas me ayudan. Cuando yo tengo un problema, yo acudo y le digo, y el Señor me ha sanado. Un día llamé a una y le dije, mira chica, yo voy a hablar contigo, tengo ganas de hablar con alguien, porque yo sé que me van a entender, yo sé que no me van a juzgar, porque están formadas igualito que entonces la mejor manera de tener amigos es primero sanarse, ¿verdad? Porque lo vamos a rechazar si no somos sanos, pero el discipulado te da ese compañerismo. Y yo las llamo para oración. Esa vez que la llamé y le dije, mira, yo no sé, pero yo me estoy sintiendo así, yo no sé qué es lo que tengo, y esto, y esto, y esto, y esto, y bueno, te lo voy a decir porque necesito expresarlo. Me dijo, no chica, vamos a orar. Yo ahorita ya me voy a poner a orar. Esa misma noche en la madrugada Dios me reveló lo que era. Entonces es necesario que nosotros tengamos compañerismo, y el secreto es hacer discípulos. Los casos que yo he visto, cuando una persona se casa con una persona mayor, puede ser, ahorita vimos el tanque del amor, pero puede ser también buscando protección. ¿Okay? Te sentiste muy desprotegida de niña, o con carencia de amor, o con las dos cosas, o con las cuatro cosas, y entonces que en tu subconsciente estaba a buscar un papá para suplir esa necesidad que tenía. Claro, si eres mujer se relaciona con el padre, si es varón es con la madre, ¿ves? Entonces uno lo que tiene es que sanar esa motivación equivocada, si hubo una motivación equivocada, porque cuando tú sanas esa motivación equivocada con el perdón, el arrepentimiento, y vas al Señor, entonces tu relación con Él, si es un matrimonio estable, va a mejorar, va a mejorar. ¿Ves? Va a mejorar el amor, porque vas a quitar un pecado que hay allí, una motivación equivocada. ¿Ves? Yo tengo un caso que atendí, que ella dice, un día me llama y me dice, no chica, me casé de nuevo con mi esposo porque había sufrido abusos sexuales y tenía un rechazo hacia los hombres. Y bueno, y ella empezó a sentir que no quería al esposo, y bueno, no sabía qué le pasaba. Entonces le dije, tienes que sanar
todas esas heridas que te hicieron esos hombres, esas personas, porque tienes un rechazo hacia la figura masculina. Y ahorita están así enamorados como de luna de miel, porque sanó. Por eso es que te digo que si sanamos, entonces la relación se va a enriquecer. Y si hubo un error, ay, Dios transforma ese error en bendición. Y como el caso que atendí, que se casó con una motivación equivocada, le hizo brujería, y después al final ellos estaban que se trataban con mucho amor los dos. Fue como que el Señor restauró la relación. Entonces, en el Señor no hay pérdida. El amor es por lo cual Jesucristo vino a morir por nosotros, y que por lo tanto nuestros padres debían darlo a nosotros, pero no lo dieron porque no lo tenían. Ellos no. Entonces pasaron de una generación a otro, de una generación a otra. Entonces, ¿qué le iban a dar a sus padres? No tenían amor. Entonces no tenía que darle. Entonces ella piensa, o él piensa, que el amor no existe, que eso no existe, simplemente no lo ha vivido. Y la primera versión que nosotros vamos a tener del amor es el amor de Dios. Yo no lo concebía, porque a mí no me lo dieron. Y cuando decían Cristo te ama, yo decía, ¿qué dicen eso? Y yo era cristiana. Yo decía, yo no lo creía. Entonces, y yo decía, Cristo te ama. Me parecía como extraño. A medida que vamos avanzando en los caminos del Señor, entonces vamos conociendo el amor de Dios. Por eso es que yo digo que al perdón se aprende. Porque la gente dice, sí, ya yo perdoné, no, yo no tengo nada con él. Pero cuando empezamos a verlo de manera minuciosa, entonces ya al terminar el tema sabemos que es importante perdonar y por qué tenemos que perdonar. Tenemos un corazón perdonador, tenemos un estilo de vida de perdón y arrepentimiento, el amor de Dios va a fluir. Porque recuerden que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo, pero está bloqueado por falta de perdón y falta de arrepentimiento. Entonces vamos a desbloquear ese amor para que fluya. Entonces podemos ver que las personas entonces ya es como que nos buscan más. ¿Por qué? Porque el amor está fluyendo. Por eso es importante perdonar, hacer tus tareas, todo lo que el Señor te mostró, haz las tareas para que la próxima semana el Espíritu Santo te vea obediente y te muestre más cosas y siga sanando. Cuando terminamos este tema, ya tú vas a tener en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, que no puedes vivir sin perdonar, porque vas a tener el conocimiento, como decía Marisol, de lo que es no perdonar. Que Dios me los bendiga. Amén.